Bien. Entonces, en el ejercicio 66, lo que vemos nosotros allí que es una sustitución en función de que en el denominador está la secante y la derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de la secante es secante por tangente. Entonces yo elijo todo esto, no va a haber inconveniente, porque esto es una constante, esto es una constante, esto es una constante. Si tuviera secante cuadrado o secante cubo, si tuviera alguna potencia ya se complicaría porque tendría que bajar el exponente, reducir el grado, cosa que acá no ocurre. Entonces, dada esa condición, y que en general en todas las integrales donde aparecen funciones lineales, porque si son cuadradas, cúbicas o lo que fuera, ya es más difícil. Entonces nosotros acá, cálculo auxiliar, todo el denominador lo llamamos u. O sea, a por la secante de n por x menos b. Entonces cuando derivamos, la derivada de u es 1 por el diferencial de u. Recuerden que estamos encontrando el diferenciamos miembro a miembro, o sea, derivamos y multiplicamos por el diferencial. Entonces el diferencial, la derivada por el diferencial. La constante por la función, la constante queda a. Derivada de la secante es secante de nx por tangente de nx. Derivada de la secante, secante por tangente, por la derivada de n por x, o sea, por n. Menos b, que sería menos 0, por el diferencial de x. Entonces, lo que observo yo es que todo eso está en el numerador. O sea, la secante por la tangente por el diferencial de x. O sea, que si yo paso el a y el n dividiendo, tendría el diferencial de u sobre a por n igual a la secante de nx por la tangente de nx por diferencial de x. O sea, todo esto es el diferencial de u sobre a por n. Y todo lo de abajo es lo que llamamos u. Entonces, esa integral me va a quedar diferencial de u sobre u. Y esto que está en el denominador, que es a por n, yo lo puedo sacar fuera del signo integral como una constante, a por n. Listo, esto es 1 sobre a por n, la diferencial de u sobre u es el logaritmo natural de u. El logaritmo es 1 sobre u. ¿Pero quién es u? Toda esta expresión. A por la secante de nx menos b. Más la constante. Entonces, allí termino el ejercicio. Cuando yo derive la derivada del logaritmo de algo, esto va a quedar afuera como una constante y la derivada del logaritmo es 1 sobre todo esto, que es lo que está acá en el denominador. Por la derivada de lo que está en el numerador, la constante por la derivada de la secante, que es secante por tangente, por la derivada de nx. Entonces ahí la n se va a simplificar con este n. Prueben, verifiquen ustedes, van a ver que derivando se llega a. Es largo, parece complejo y al principio puede asustar. Mira, algo tan largo, pero en realidad no es tan complicado. En el 67, donde dice la integral de 4 veces la cotangente cubo por la cosecante cuadrado, también parece con las potencias un poco difícil, pero piensen que como cálculo auxiliar, yendo a la tabla, y es igual a la cotangente de x, la derivada es menos cosecante cuadrada de x. Sabiendo que la derivada de la cotangente es menos cosecante, me tengo que acordar que la derivada de la secante, la derivada de la tangente es secante cuadrada. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada. La derivada de la secante, secante por tangente, la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Entonces, sabiendo que esta derivada, cotangente, tiene como derivada cosecante cuadrado,
Acá tenemos el cosecante cuadrado. O sea que yo lo que necesito es la cotangente sola, sin el cubo. Llamarlo U, bueno, no se confundan, siempre U, lo llamamos H. Entonces decimos, H es igual acá yo lo he separado porque digamos que este sería el cálculo auxiliar, ¿no es cierto? El ejercicio este se continúa acá utilizando esta sustitución. Entonces acá también, H sería la cotangente de 2X. Entonces cuando derivamos y diferenciamos, diferencial de H y la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de 2X por la derivada de 2X, o sea, por 2, por el diferencial de X. Entonces, el diferencial de U, si ustedes quieren, sobre menos 2, el 2 pasa dividiendo, menos 2, lo ponemos ahí abajo, entonces nos queda el limpito cosecante cuadrada de 2X diferencial de X. O sea, todo esto de acá es esto y el diferencial de U sobre menos 2. Entonces, en el cálculo auxiliar, nosotros vamos a decir que esto es igual, el 4 sale fuera de la integral, por la integral de la cotangente de 2x que llamamos U, pero está elevado al cubo. Por todo esto, que es diferencial de U sobre menos 2. Lo sacamos fuera del signo integral porque es una constante. Y listo. 4 con el 2 se simplifica, me queda menos 2. Y la integral de U al cubo es U a la cuarta sobre 4. U a la cuarta sobre 4 más la constante. Por lo tanto nos queda menos 2 cotangente. ¿Por qué puse U si yo lo llamé H? Diferencial de H, ¿vieron? Perdón. Entonces, habíamos llamado H diferencial de H, nos queda diferencial de H sobre 2. Entonces, todo esto dijimos es diferencial de H sobre menos 2. Bueno, cotangente de quién? De 2x, pero elevado a la cuarta, sobre 4, más la constante. Bueno, obviamente, esto significa que queda así. Entonces, cuando derivo, va a bajar el 4 y me va a quedar cotangente de 2x al cubo, que es esto que está acá. Como derivé la potencia, después tengo que derivar la cotangente, y la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada. Ese menos con ese menos se va a hacer más. Ese 4 que estaba ahí, y después por este 2, porque la derivada de 2x, 2, ese 2 se va a simplificar con este 2. Y ese 4 que bajé, este 4 que está ahí. Esa va a ser la forma de integrar. ¿Me siguieron? ¿Quieren que repita algo? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, profe. Bueno. ¿Cuáles eran otros?
Sí, ayer grabé la clase y la subí al YouTube y también está en el, ¿cómo se dice? En el campus, ¿sí? En el aula virtual del Albino está subida ya la clase. Lo que pasa es que se ordenan por como quieren. Donde en sitio entran hay 40. No tiene una lógica de acuerdo a los primeros números, entonces aparece el 16, 17, después 1 de julio, después 2 de julio, después sigue 28 de julio. Bueno, la clase de ayer está subida el link en el campus y está, además está en el canal, ¿no? Yo primero la subo al canal y del canal luego paso el link al campus. Bien. El método por partes, que sigue a continuación, bueno, ustedes sigan haciendo ejercicios, probando. Y después, si a alguno no le sale, me avisan. En el método de integración por partes, es un método que a veces es un poco largo, tedioso, pero método de integración por partes. Parte de tener una función igual u por b, que saben que la derivada es prima por b más u por b'. Ese es pero nosotros decimos el diferencial de u por b es igual a ¿quién? A la derivada de u, o sea, el diferencial de u por b más u por el diferencial de b. Recordando que nosotros lo simbolizamos de esta forma, en términos de derivada, lo escribimos así. En términos de diferenciales, diferencial de i sería el diferencial de u por b, el diferencial es la derivada por el diferencial de cada variable. Entonces, de esta identidad de diferencial lo que hacemos es integramos miembro a miembro. Y integramos miembro a miembro. ¿Qué significa? Que vamos a integrar el diferencial de u por b y eso va a ser la integral del diferencial de u por b más u por el diferencial de b. Ahora, como es la integral de una suma, esto se separa en la integral del diferencial de u por b
más la integral de u por el diferencial de b. Y el integral del diferencial son operaciones, la integración con la diferenciación son operaciones que se pueden cancelar, así como el producto con el cociente, la potencia y la raíz. Entonces, recuerden que yo tengo la integral del diferencial de x, construir un 1 acá, ¿qué cosa? Derivada me da 1 y x, porque la derivada de x es igual a 1. Esto es como si yo pudiera simplificar el signo integral con el diferencial y me queda solamente x. Entonces, el diferencial de este producto, de esta función, la integral del diferencial, se simplifica y me queda u por b, ya que es igual a la integral del diferencial de u por b más la integral de u por el diferencial de b. Entonces, esta última la despejamos, la integral de u por el diferencial de b, entonces me va a quedar igual a u por b, y esta que está sumando va a pasar restando, menos la integral de b por el diferencial de u. Esta es la fórmula que inclusive en la guía de ejercicios aparece así. O sea, que dada Cuando hablas de diferencial es la derivada. claro, recuerden que nosotros vimos en el análisis 1, en realidad lo vimos este año, que le llamamos el diferencial de y a quién, a la derivada f' de x por el diferencial de x. Entonces, nosotros diferenciamos, ¿qué hacemos? Derivamos y multiplicamos por el diferencial. Entonces, diferencial, 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 el diferencial de un producto es igual al diferencial de uno por el otro sin derivar, más la otra función por el diferencial, la función. O sea, siguiendo el mismo concepto de derivada. Nosotros hemos visto esto, ¿no? Que la derivada, dada una función, nosotros podemos simbolizarlo de la siguiente forma. Me estoy adelantando y le estoy poniendo la definición. En realidad, lo que quiero que vean es, ustedes recuerdan que tenían que y' era igual a f' de x, pero también lo llamamos diferencial de y respecto de x. Diferencial de y, diferencial de x. Y eso es igual también, lo llamamos f' de x. O y' de x. De esta igualdad, si usted despeja el diferencial de y, es igual a f' de x por el diferencial de x que pasa a multiplicar. Acá separamos el diferencial de y. Entonces, en la gráfica, eso nos llevaba, ¿se acuerdan? Aquí si yo tenía una curva en ese punto determinado, en el punto X, nuestro sistema, dado una función y igual a f de x, en este punto nosotros tenemos una tangente a la curva, cuya pendiente, la inclinación que tenía que ver con la tangente del ángulo. Entonces, cuando nosotros tomamos un incremento, llegábamos a este valor de la función incrementada. En vez de seguir con este punto por la curva, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es nos vamos por la tangente. Entonces, este segmento que está acá, como yo conozco la pendiente, o sea, la tangente del ángulo alfa, la tangente de alfa, ¿quién es? La derivada evaluada en x. La tangente de este ángulo me da la pendiente de la recta. Esa pendiente, ¿cómo lo tengo? Derivando la función y reemplazando el valor de x. Entonces, esto va a ser el diferencial de x y esto va a ser el diferencial de y en el límite cuando delta x tiende a 0. Entonces, esto es el diferencial, este segmentito es el diferencial de y. Y este es el incremento en y delta de y. Entonces, el incremento es mayor que el diferencial. Si la curva es convexa, es al revés, el diferencial mayor. Esta es la interpretación geométrica
que en este triangulito tengo derivada de y respecto de x, diferencial de y, diferencial de x. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La derivada me da la tangente, ya que es igual al cateto opuesto sobre cateto. En ese triangulito estoy definiendo eso. Lo único que hago después es despejar el diferencial de x y lo paso multiplicando, y ahí me queda el diferencial de y solito. Entonces, ¿qué es la diferencial? Nosotros decimos él, estamos mal acostumbrados. Ya, todo el mundo lo acepta así, pero en realidad es femenino, ahora que está tan de moda la feminidad. La diferencial de y, porque falta que digan diferenciala, la diferencial, no. No es el diferencial, es la diferencial, porque es la función, la derivada. Entonces, la diferencial de una función es su derivada multiplicada por el diferencial de la variable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hacemos nosotros es aplicar el diferencial a un producto y allí integrar miembro a miembro, separar, hacer lo que hice acá, y eso me da la formulita de integral por partes. ¿Qué significa? Que ustedes van a tomar una integral y van a tener que, así como hacíamos la sustitución y a algo de la función le llamamos u, como recién que decíamos h vale tanto, u vale tanto, lo mismo. Pero además vamos a tener que seleccionar el resto como diferencial de b, que me incluya el diferencial de x. O sea que si yo tengo una integral, todo lo que esté esa función integrando que esté allí, toda esa función la tengo que separar en dos. Algo lo voy a llamar u, y al resto lo voy a llamar diferencial de b. La condición es que lo que sobre, lo que yo llame diferencial de b, tiene que incluir el diferencial de x. Entonces, podríamos tomar una función sencilla como es el logaritmo de x. Es tan sencilla, pero ahora lo encontramos en la tabla directamente. Pero supóngase que usted tiene que integrar el logaritmo de x diferencial de x. Yo sé que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Pero acá no estamos derivando, estamos integrando. ¿Qué cosa derivada me da el logaritmo de x? Entonces, acá no hay muchas alternativas. ¿Por qué? Porque tengo dos cosas nada más. Tengo el logaritmo de x y diferencial de x. Entonces, si el diferencial de b tiene que ser el diferencial de x, y lo que sobra tiene que ser u. No hay otra opción. Me queda u y diferencial de b. No puedo elegir al revés. Porque tengo solamente esas dos, y una corresponde al diferencial de b, el que tiene diferencial de x, y el otro obviamente se va a llamar u. Entonces, yo voy a reemplazar esto por el producto de u por b menos la integral de b diferencial de u. Entonces yo para esa sustitución tengo que hacer los cálculos auxiliares. ¿Qué hacía con u? Cuando hacíamos sustitución, lo diferenciábamos. Entonces, el diferencial de u es igual a la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x, por el diferencial de x. ¿Por qué? Porque yo necesito acá el diferencial de u. Necesito b. Podríamos despejar y dejar x por du. No, no. Porque usted necesita sustituir el diferencial de u. Usted va a pasar de esto a esto y necesita el diferencial de u. Entonces, acá, como en el método de sustitución, donde yo despejaba el diferencial de x para sustituir, acá no. Acá tomo, elijo u, lo diferencio, o sea, lo derivo y lo multiplico por el diferencial de x, y esto es lo que voy a reemplazar acá. Ah, claro, claro. Bien. Lo otro es diferencial de b, y yo digo que es igual al diferencial de x. Entonces, siempre se toman u y b, y en el cálculo auxiliar a u se lo deriva, se lo multiplica por el diferencial de x, y al diferencial de b se lo integra. O sea,
esto va a ser diferencial de b igual a diferencial de x, integro miembro a miembro. La integral del diferencial de b es b. La integral del diferencial de x es x. ¿Por qué? Porque yo necesito b. Entonces, ahora voy a decir, este es el cálculo auxiliar, ¿verdad? Donde u y diferencial de b. A uno lo derivamos, al otro lo integramos. Así es el método. Entonces, ahora voy a decir que la integral del logaritmo de x, diferencial de x, es igual a u por b. ¿Quién es u? Logaritmo natural de x. ¿Por quién? Por b. ¿Quién es b? X. Menos la integral de b, o sea, x, por el diferencial de u. El diferencial de u es 1 sobre x diferencial de x. 1 sobre x diferencial de x. Entonces, esto es igual a todo esto. Donde esto ya está fuera del signo integral, ya está integrado. Me falta integrar esta partecita, que usted verá que x con x se simplifica. Entonces, me va a quedar logaritmo natural de x por x. Fíjense que acá estamos tentados a multiplicar x por x y poner logaritmo de x cuadrado. Eso es una barbaridad. Lo podríamos poner adelante del logaritmo natural. Exactamente. Siempre hacemos eso. X por logaritmo de x, para no tentarme. De última, la x pasa como exponente y pongo x elevado a la x, porque el logaritmo de una potencia me permite bajar el exponente. Pero no hagamos lío. Lo dejamos ahí. Lo escribimos al revés porque es conmutativa. Y acá me queda la integral de 1 diferencial de x, que es x, más la constante. Y se acabó. Esto está en la tabla ya, ¿no es cierto? Pero esta es la función integrada. Si yo quiero saber si eso está bien, ¿qué hago? Derivo. Le digo, a ver, vamos a probar. Y' igual. Derivada de un producto. La derivada de x es 1. Por el logaritmo natural de x. Más, sin derivar. Más este sin derivar, que es x, por la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Menos la derivada de x, que es 1. Más la derivada constante, que es 0. Entonces, fíjense, la x con la x se simplifica. Entonces me queda 1, que con este menos 1 también se cancela, y que me quedó 1 por logaritmo de x, o sea, directamente logaritmo de x. Esto es lo que vamos a hacer siempre en esas integrales por partes. Que es... Profe, yo adelante del logaritmo natural le ponía x elevado a la 0 para poderlo poner con dx. ¿Por qué? Que el 0 es 1, pero acá... Nosotros ya asumimos que la derivada de x es 1. Ahora, si usted lo quiere trabajar, yo lo que interpreto es que usted lo quiere trabajar como si fuera una potencia. Entonces, como si decimos y igual a x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1, como esto vale 1, bajo el 1 y me queda x elevado a la 1 menos 1 es 0, x a la 0 es 1. Entonces ya asumimos siempre que la derivada de x vale 1. ¿Qué es lo que usted estaba diciendo? Claro, o sea, yo acá adelante tiene ahí la diferencial del logaritmo natural de x por la diferencial de x. Yo adelante de ese le ponía una x al elevado a la 0. Pero x a la 0 es 1, Igual se me todo... hace 1. Claro, por eso. Está bien, pero no se complique. Siempre que tenga x, la derivada de x es 1. Bien. Bajo la cámara. Y en la guía de ejercicios de integrales, dice, por ejemplo, x por... El primer ejercicio dice x por e a la 2x. X por e a la 2x.
integral de x por e elevado a la 2x diferencial. Acá ya tengo tres factores. 1, 2, 3. Entonces, yo tengo las siguientes opciones. A esto lo llamo u y a esto lo llamo diferencial de b. O como es un producto, podríamos escribir e a la 2x por x diferencial de x, y a esto lo llamo u y a esto lo llamo diferencial de b. O sea, la idea es, vieron que el diferencial de b lo estoy eligiendo con el diferencial de x. Esto no es un cociente, sino que estoy eligiendo a qué llamar u y a qué llamar diferencial de b. La otra opción, que sería terrible, es que a todo esto lo llamemos u y a esto diferencial. No tiene sentido porque ese producto, cuando lo derive y me dan una suma, se va a hacer mucho más largo. Generalmente cuando hay dos o tres funciones, siempre alguna de ellas junto con el diferencial de x para que se llame diferencial de b. Una de las dos opciones. Fíjense que cuando yo derivo x, la derivada me da 1. Cuando yo tengo que integrar el diferencial de b, tengo que integrar una función que es periódica, porque la derivada de a la x es a la x. Si yo elijo de esta forma, la derivada de a la 2x es a la 2x por 2, no va a cambiar. Pero la integral de x va a ser x cuadrado sobre 2. Se va a aumentar el grado. Entonces, en vez de tener una función más sencilla, voy a tener una función más difícil. ¿Por qué? Porque el método de integración por parte dice que si yo tengo u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por el diferencial de u, significa que de esta integral voy a transformar en otra integral que tengo que resolver, esta parte ya queda fuera, y esto debe ser más sencillo que esto, si no, no tiene sentido aplicar el método. Entonces el método permite que yo pase de esta integral a una integral que sea más sencilla. Entonces, ya con la práctica, después que hagan muchos ejercicios, van a dar cuenta que cuando yo integro una función en forma potencial, o sea, x a la n, esto se aumenta de grado y en vez de tener algo más sencillo, tengo algo más complicado porque tengo un polinomio en mayor grado. Cuando las funciones son seno, coseno, e a la x, a la x, que son derivadas o integrales, casi es lo mismo. La derivada del seno es coseno, la integral del seno es menos coseno, o la integral de e a la x, la derivada de a la x, a la x, o a la x por el logaritmo de a, o a la x sobre el logaritmo de a. Son funciones que sus derivadas son periódicas, o sea, se van repitiendo. Entonces, conviene elegir lo primero. Si yo elijo lo segundo, no está mal que pruebe y que vea que el camino es más largo y que no me sirve. Por ahí se resuelve lo mismo. Pero lo que va a ocurrir es que se va a hacer mucho más largo cuando no elijo bien. Y a veces son largos. Ya vamos a ver, como dijo recién su compañera. Sí, Yo en ese caso uso la reglita Alpes. me mató. ¿Qué es esa regla? O sea, es como, por ejemplo, Alpes, primero se resolvería lo que es arco, seno, arco, seno, arco, coseno, arco, tangente, luego la L sería las logarítmicas, la P la potencia, la E las exponenciales y la S al último serían los senos y los cosenos. Bueno, me parece perfecto. Es la primera vez que lo escucho. Pero las reglas mnemotécnicas son buenas en general, siempre son importantes, se llaman reglas mnemotécnicas. Yo recuerdo en química que nos enseñaban el pico del pato es un oso chiquito porque reemplazaban el hito por el ato, el no sé qué cosa por el oso, las terminaciones del férrico, ferroso, anhidrido, anhidrid. Bueno, ya no me acuerdo. Pero sí, SOHCAHTOA o SOHCAHTOA para que seno, coseno y tangente, y esto que dice usted, que es la primera vez que lo escucho lo delante, pero está bien y sirve. Pero bueno, todo va a depender
y no tengan miedo. Empiezan a resolver y ven que se hace muy largo y bueno, vuelven para atrás, prueban de otra forma y de esa forma se aprende, equivocándose. Entonces, nosotros podemos usar ese camino y decir, bueno, ¿qué pasa si yo utilizo esto? Bueno, pongo que u es e a la 2x, entonces el diferencial de u, derivamos la derivada de e a la 2x es e a la 2x por la derivada de 2x, o sea, por 2, por el diferencial de x. Y x diferencial de x es el diferencial de b. Entonces el diferencial de b es x por diferencial de x. Entonces cuando lo integramos miembro a miembro, me queda que la integral del diferencial de b es b, y la integral de x diferencial de x es x cuadrado sobre 2. Entonces cuando sustituyo la integral de x por e a la 2x diferencial de x, bueno, yo lo escribo al revés, porque así lo pusimos acá, e a la x, e a la 2x por x diferencial de x va a ser igual a u por b. U es e a la 2x. Por b es x cuadrado sobre 2. Menos la integral de b, o sea, de x cuadrado sobre 2, por el diferencial de u. El diferencial de u es 2 por e a la 2x diferencial de x. Entonces el 2 con el 2 simplifica. Entonces pasé de tener x por e a la 2x a tener x cuadrado por e a la 2x. O sea que no resolví, no puse algo más sencillo, puse algo que tiene ahora mayor exponente. Si elijo de la misma forma, podemos aparecer x al cubo y después x a la cuarta. Va a seguir creciendo y no lo voy a poder resolver nunca. Entonces, esta sustitución que hacemos acá no dio resultado. ¿Cuál es? Toda esta que está acá. Entonces vamos por la otra. La otra que dice que si u es igual a x, el diferencial de u es igual al diferencial de x. La derivada de u es 1, la derivada de x es 1. Por otro lado tenemos que el diferencial de b es igual a e a la 2x diferencial de x. Entonces cuando integro, me queda b, y la integral de a la 2x es a la 2x, pero sobre 2. ¿Por qué? Porque yo a esto tendría que hacer por sustitución, y esto llamarlo h, entonces la derivada va a ser 2 diferencial de x, y el 2 va a pasar dividiendo. Cuando yo derivo e a la 2x, e a la 2x por la derivada de 2x, que es 2, y con este 2 se va a simplificar. Acá no hace falta poner más la constante, porque es un cálculo auxiliar. Entonces ya tengo el diferencial de u, y ya tengo b. Entonces vamos de nuevo. La integral de x por e a la 2x diferencial de x, donde esto lo llamamos u y a todo esto lo llamamos diferencial de b, resulta que es igual a u por b, a u por e a la 2x sobre 2, menos la integral de b, e a la 2x sobre 2, por el diferencial de u, que es igual al diferencial de x. Como verán, ya desapareció la x, la constante sale afuera, entonces queda mucho más sencillo. Nos queda e por e a la 2x menos un medio de la integral de e a la 2x diferencial de x. Integral que ya la hemos resuelto acá. Profe, la cámara. Estaba demorando. Bien. X por e a la 2x menos un medio, y como esta integral, la e a la 2x sobre 2 va a quedar menos un cuarto de a la 2x, más la constante, recuerden,
que hay que colocar la constante. Ese sería el cambio. Es largo, solo que tengo que aprender que, bueno, tengo que ir despacito, aplicar todos los pasos. Puedo verificar. ¿Cómo puedo verificar? Profe, Bueno, derivo. ¿podríamos sacar e a la 2x como factor común también? Sí. ¿Por qué no? Si usted quiere escribir esto como e a la 2x, factor común de x menos un cuarto más la constante. ¿Sí? Lo quiere derivar así, lo derivamos así. Entonces, la derivada de un producto, la derivada de a la 2x, e a la 2x por 2, por la derivada del 2x. Por esto sin Profe, derivada, la cámara. x menos un cuarto. Esta cámara que se corta solo. Entonces, esto, la derivada, por esto sin derivar, más esto sin derivar, por la derivada de x menos un cuarto, la derivada de x es 1 y la derivada de esto es 0. Más la derivada constante que es 0. Bueno, 2x por x me quedaría 2 por x por e a la 2x menos 2e a la 2x por un cuarto, simplifica, me queda menos un medio. Hay algo que no me está gustando, que no va quedando. En algún lado me debo haber comido algún Sí, número. menos 1. Yo cuando saqué factor común, e a la 2x, me quedó un cuarto de x menos 1. Chan, chan. U por B. Menos la integral de B por X. Ah, acá me faltó este 2. Si U por B, acá dice X por E a la 2X menos un medio. Este 2 lo saqué afuera y acá me faltó este 2. ¿Vieron? Copié esto, lo copié mal. Menos la integral, lo difícil fue sacar un medio afuera. Por eso acá, esto era sobre 2 y esto era un cuarto. Entonces sacamos factor común esto sobre 2, acá queda un medio. Entonces acá
es la constante, que es 1/2 por e a la 2x, la derivada es e a la 2x por 2, entonces el 2 con el 2 se simplifica. Y como esto es x menos 1/2, acá x menos 1/2. Y este sobre 2. Entonces ahí cuando distribuimos me queda x por e a la 2x. Y cuando distribuyo este con este me queda menos 1/2 de e a la 2x y después me queda más Pero 1/2 de e a la 2x. Entonces este con este se cancela y queda x por 2 a la 2x. Bueno, esto suele ocurrir en los ejercicios que por omisión, por error de un numerito, después, si yo no me hubiera puesto a verificar y lo dejo ahí, y bueno, el profesor cuando le corrige le dice, está mal, ese no es el resultado porque acá faltaba un 2. Acá faltaba este 2 acá. Y a partir de acá, bueno, obviamente va cambiando y el asunto que se demuestra, ¿no? El tema es que hay que encontrar el error. Por ahora, para los principiantes, para cuando uno empieza a hacer ejercicio, como ustedes que están recién entrando en calor con el tema de integrales, ¿qué hay que hacer? Hay que integrar y derivar, verificar siempre. Porque, bueno, errores como estos se cometen siempre, ¿no? Siempre está la posibilidad de comerse un numerito, un signo, porque hay desarrollos que son muy, muy extensos. Bueno, chicos. A seguir practicando, tienen más ejercicios ahora por partes. Así la semana que viene vemos otro método más. ¿Alguna pregunta?